¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Y miren, chicos, llegamos a una nueva semana de ofertas donde tenemos varias cosas importantes, pero principalmente la novedad de que se viene cambio en la sala Japot. Llegará lo que es el Senguru para canjear junto al Angry Pork y por la máxima cantidad de fichas el Dray Space Corgi. Así que más adelante en el video veremos la fecha de este cambio, pero igualmente les recuerdo estar suscritos y activar la campanita porque tendrán video análisis de esa sala Japot, claro que sí. También esta semana, chicos, súper importante, tenemos el regreso de la mutante Cena y llegará a créditos, que ya ahorita mismo lo veremos con los mutantes diarios. También regresa el mutante Tenacity en algunos paquetes por dinero real, que ya más adelante veremos si vale la pena o no. Orbe level 4 especial de escudo para ciertos mutantes, más adelante verán el precio junto con la fecha, claro que sí. Y hay otro par de mutantes que regresan, por ejemplo el Luis 16, un mutante de evento exclusivo, y el Cosmopandas para aquellos que le hacen falta para el horno, y Orbes level 5 de debilitamiento. De resto, una semana tranquila, obviamente faltan cositas por ver, así que vamos a iniciar desde ya. Pero primero que todo, les recuerdo que actualmente hay una huelga activa para los que desean unirse. ¿Cuál es la huelga? Pues de no meterle dinero real al Mutant Genetic Gladiator, porque como ya saben, Celsius, la compañía a cargo, pues está o tiene más de 4 años, 5 meses sin meter una actualización en el videojuego y están desaparecidos todo el 2024. Y recientemente han hecho una publicación que después de haber gastado su dinero invirtiendo en otros proyectos, ahora de repente hay herramientas, hay limitaciones técnicas para trabajar en el Mutant Genetic Gladiators. Así que la verdad, la huelga es simplemente para obligarlos a trabajar, porque pues todo lo que ganan con el NGG se ponen a invertirlo en sus otros proyectos, que ojito, suena como si fuera bien, ¿no? Obviamente sí, está bien invertir en otras cositas, pero el problema es que no le invierten ni el más mínimo centavo al mismísimo Mutant Genetic Gladiators. Así que si deseas apoyar, si deseas unirte a la huelga, bienvenido seas, y todo sea por el futuro y por la mejora del videojuego. Así que, chicos, sin más nada que decir, comencemos con la semana de ofertas desde ya. Y damos inicio, chicos, este sábado 6 de julio, donde llega el Gouser en su versión de plata por 1330 de oro. Mutante mítico con necro que tiene la habilidad de debilitamiento o absorción, no recuerdo, pero el mutante no sirve ni para luchar ni para bingo. Además está caro, así que pues pueden ignorarlo sin problemas. Domingo 7, chicos, se viene el Cosmopandas en su versión básica por 950 de oro. Mutante zoomorfo con galáctico que tiene la habilidad de fortalecimiento. La verdad no es mal mutante para niveles bajos si no tienes ningún anomaly, ninguna madre de dragones, ningún conejito de Pascua que es el Exovicius. Te sirve para luchar, solo si no tienes lo que te he mencionado. Pero ojito, súper importante del Cosmopandas es que en su investigación él está en una línea de horno, así que si solamente te falta él, pues obviamente no dudes en comprarlo, si no, espera a que vuelva en un futuro o incluso a créditos, quién sabe. Pero si te falta él solo, pues obviamente a por el horno ya valdría la pena. Lunes 8 tendremos la llegada del Naraxis en su versión básica por 950 de oro. Mutante necro con cyber que tiene la habilidad de absorción de vida. Mutante que no sirve ni para luchar y no sirve para bingo, así que venga oro lo pueden ignorar también. Martes 9 tendremos al Bestia en su versión en platino por 2000 de oro. Como yo lo he dicho, ningún monogem en platino vale la pena comprarlo en la tienda, preferible que obviamente te tomes tus intentos para sacarlos tú mismo y no gastar 2000 de oro, pues para nada, porque relativamente eso es para nada, así que nada recomendable.
Miércoles 10 de julio, chicos, es cuando tendremos la llegada de la Cena en su versión de bronce por 7.2 millones de créditos. Como ya saben, Cena, mutante doble sable que tiene la habilidad de respuesta, una de las mutantes más usadas en el meta actual. Obviamente no es el top meta, pero es muy buena, o sea, es muy buena porque entraría en el top 10 de los mutantes que más uso se le da en el videojuego, tanto en el tema del PvP, que es buenísima, y en el tema del PvE, que también es muy buena. Así que venga créditos es un regalo. Y ojito, que eso no es todo, porque ella también tiene sus bingos, ¿no? En su investigación tiene una línea que te ofrece 1600 de oro y su otra línea 2 estrellas de oro, pero allí no termina todo, porque también está presente en el bingo de Amazonas Plata, el bingo de mutantes femeninas, donde puedes llegar a ganar un horno de oro, y ella obviamente está presente. Y bueno, sus respectivas líneas, una ficha de reactor y su otra línea 2 orbes de velocidad de nivel 3. Así que venga a créditos, madre mía, no hay que perdérsela, obviamente hay que obtenerla sí o sí. Jueves 11, Dr. Bleud en su versión de bronce por 960 de oro, mutante necro con cyber que tiene la habilidad de absorción de vida, un mutante muy malo, estadísticamente olvidado como desde el 2015, así que no sirve para luchar en lo más mínimo. Cualquier cosa, si quieren ver su bingo, él tiene una línea que te da 1300 de oro y su otra línea 2 estrellas de oro, así que yo creo que no vale la pena la inversión, así que esperen a sacárselo en el Magnes o que venga a créditos. Viernes 12, chicos, llegará Commander Ender en su versión de bronce por 900 de oro, mutante cyber con necro que tiene la habilidad, creo que también, de absorción de vida. Y bueno, chicos, no sirve para luchar, también olvidado estadísticamente pues en el del 2015, o sea, imagínense desde cuándo no los tocan. Y bueno, principalmente, chicos, en su investigación tiene una línea que te da 1500 de oro y su otra línea 2 estrellas de oro. Pero ojo, él también está presente en el bingo de legendarios, línea horizontal 2000 de oro y su otra línea pues 20 fichas Yapot. Así que si solamente te falta él para obtener esas líneas de oro, lo recomiendo al 1000%. De resto, si todavía no es el último, pues puedes esperar, o te recuerdo que él también está presente gratis en un reactor que es el reactor de Time Soldiers. Así que si todavía te falta mucho para esas líneas, pues yo te recomendaría esperar o que venga ese reactor, o en un futuro obtenerlo de otra manera. Pero si solamente te falta él, bueno, vale la pena totalmente. Y chicos, como mutante semanal, que significa, chicos, que va a durar una semana en tienda desde que sale, tenemos a la Chun-Li en su versión de oro por 2500 de oro, mutante galáctico con sable o sable galáctico. Uy, la verdad olvidé de los genes, pero es galáctico sable si no me equivoco. Uy, perdonen, qué confusión. Pero en resumen, chicos, la verdad no la recomiendo. No la recomiendo porque no les va a servir para luchar. Obviamente tienen ahí mismo a la Cena, que ya creo que la Cena hace el reemplazo total. Obviamente la Cena no tiene un gen galáctico como la Chun-Li, pero igual nunca van a usar la Chun-Li, y preferible obviamente la Cena, que viene a créditos. Así que ahórrense su oro, porque 2500 de la Chun-Li, que hace poco, no hace muy poco, pero puede que venga en el PvP o por allí. La verdad, no gasten su oro. Ahora pasamos a los paquetes y ofertas. Por aquí tienen el paquete de debilitamiento, 3 orbes de debilitamiento level 5 por el precio de 2, 600 de oro. Obviamente estos paquetes van pensados para si ya tienes un mutante en mente para esos orbes. Por ejemplo, el Asimov de debilitamiento, un Gloober, un Borrasca, y bueno, creo que ya ningún otro mutante medianamente meta usa debilitamiento, así que obviamente es recomendable si tienes un mutante pensado para ello. Si no, pues obviamente no. Maestro de la fabricación, paquete basura, ignórenlo. Caja misteriosa supermasiva, 1000 de oro. Chicos, la peor de las cajas, o sea, ni la miren, o sea, es un asco de caja. Bota puros mutantes lentos, que sí, Triceratanque, Brittany, ojo, aleatoriamente, puro mutante de los lentos que son, estadísticamente horribles. O sea, es una caja como creada del 2016, 17, 18, no recuerdo, y trae puros mutantes que ni eran buenos en ese año.
Oferta de créditos, 5 millones de créditos por 800 euros. La verdad, esto no vale la pena, solamente vale la pena para aquellos que son menores al Evo 30 y casualidad viene un descuento de Evo, pero como esto va a ser después del descuento de Evo, pues no vale la pena para nadie. Más ofertas. Bueno, aquí hay un pequeño error de edición de parte del beta tester Pokraville, que es que hace estas imágenes, pero este paquete de activo debería de ser especial level 4 de escudo y básico level 5 de escudo, que costará 900 euros. La verdad, un paquete que es recomendable, pero a la vez no. Manu, ¿cómo que sí que no? Solamente es recomendable si tienes un mutante específico que quieras armar con ello. Por ejemplo, un level 4 especial, obviamente un heredero si no tienes el de absorción, un Scaramouche de escudo, una Llama Sensei de escudo, un Aratomis de escudo. De resto, si no tienes un mutante en mente, la verdad no es un paquete muy bueno que digamos. Así que el paquete de activo de escudo, simplemente para esos mutantes que sean meta, que sean fuertes, que sabes que le van a servir o no. Si no, no. Luego, paquete secuaces, que tendrá un precio de 2.600 euros. Este paquete te contiene al mutante Rhino y al mutante Overkill. La verdad, no recomiendo este paquete porque Overkill en estos 2 meses lo han regalado ya 2 veces. Así que no tener Overkill es un troleo. Y Rhinotauro es cierto que es uno de los mejores tanques Omorfo y es aceptable. Pero claro, pagar solamente 2.600 euros por el Rhino, la verdad, no valdría la pena. Me gusta el mutante Rhinotauro, pero por 2.600 euros no lo vale para nada. Luego, chicos, caja misteriosa mítico élite, 700 euros, basura de caja, o sea, literal, ahí el resultado es uno entre 100 mutantes y no hay ninguno meta, así que olvídense de esa caja. Y chicos, también creo que tendremos otro mutante semanal, pero esto ya es por fechas patrióticas de Francia, creo, si no me equivoco. El Luis 16 tendrá un precio de 2.500 de oro. Como ya saben, un mutante de eventos que la verdad no se los recomiendo comprar. Manu, ¿por qué? Porque él está en un reactor, en el reactor de Wester, así que obviamente lo puedes obtener entre comillas gratis girando fichas y no gastarte 2.500 de oro y así sacar más ganancia de su bingo, porque él está en 2 bingos, en su investigación y en el bingo de eventos. Así que la verdad, creo que literal la mayoría de los jugadores que tienen un Luis 16 es porque pues o se lo sacan en el Magnes o se lo sacan en el reactor y no comprándolo de la tienda directamente. Y ok, chicos, otras ofertitas, como lo dije, regresaba el Tenacity, pero en paquetes exclusivos. Tenemos este paquete pequeño por 5 dólares que te da el Tenacity con 1.000 de oro. Luego el de 20 dólares que ya no tiene sentido, 4.000 de oro un Tenacity. Y luego el de 50 dólares, bueno, vaya broma, que 10.000 de oro apenas. Y el Tenacity. Tenacity, la verdad, chicos, es un mutante que la verdad está bien, está aceptable. Más que todo si eres menor al Evo 40. Ya de ahí en adelante, pues se queda obsoleto con el meta, pero la verdad pega muy fuerte y se echa mucho escudo. Lo malo es que es algo lento, pero tiene una vida aceptable. Solamente lo recomiendo para menores del Evo 40 y por 5 dólares está bien ese paquete si no tienes mutante Cyber. Pero ojito, recuerda la huelga. Ya de ahí en adelante, la verdad solamente lo veo por colección, porque capaz ya después obtienes un mutante Cyber que sea mejor. Pero son los típicos paquetes que por el de 5 dólares, más que todo para colección. Y yo no lo tengo, ojalá lo comprara, pero ojo, estoy en la huelga, así que más de ya no sé cuántos meses sin meter dinero. Así que piensen en la huelga para la mejora y hay que sacrificar cositas de vez en cuando. Claro que sí. Ahora pasamos a la cronología, chicos, donde veremos la fecha de cada cosita que hemos visto en el video. Aquí, como están viendo, el día sábado que empieza todo esto, pues es el Gouser con los orbes de debilitamiento de nivel 5. El día domingo 7 de julio, el Cosmo Pandas con los paquetes a dinero real del Tenacity. El día lunes, Naraxis con la Chunley y el paquete maestros de la fabricación. Día martes, el Bestia en platino con la caja de super pesados que nos sirve. Miércoles 10, pues la cena que vendrá a créditos junto a la oferta de créditos, qué casualidad, ¿no? Y el paquete de escudos en level 4 especial y level 5 básico. Y chicos, jueves
11 de julio es cuando tendremos el cambio en la sala Jackpot, que llegará Senguru para canjear el Angry Pork y el Dre Space Corgi. Y bueno, el Dr. Blue ese mismo día jueves y el paquete del Rinotauro, que se me olvidó cómo se llamaba. Y el día viernes, para finalizar, el Commander Ender con el Luis 16 y la caja mítica legendaria Elite, que nos sirve. Así que bueno chicos, la verdad espero les haya gustado el video, que les sirva principalmente. Ya saben que yo siempre les doy mis máximos consejos para que sepan en qué gastar sus recursos, en qué invertir su oro, sus créditos, obviamente su dinero también. Y bueno chicos, la verdad una semana tranquilita, pero bueno, tenemos por fin cambio en la sala Jackpot, regresa el Tenacity para algunos. Principalmente creo que los mutantes diarios son la novedad, porque Cosmo Pandas para el horno, la cena para luchar y para bingos, y bueno, a otro mutante y para bingo, que sería el Commander Ender si solamente te hace falta, y otros paquetitos que la verdad la mayoría son descartables, pero bueno, los orbes level 5 de debilitamiento para el que tú pienses, y el level 4 especial de escudo para esos mutantes en específico. Así que chicos, recuerden dejar su poderoso like si el video les ha servido. Los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de mis videos, y principalmente no se pierdan el próximo video analizando la próxima sala Jackpot. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. He plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tougher, so he streamy when he leave.